Ahora, miraremos para resolver varias ecuaciones exponenciales usando las propiedades de los exponentes. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 2 levantados al poder de x igual 64. Si podemos escribir el lado derecho de la ecuación como 2 levantados a su propio poder, podemos entonces resolver por x en general si hemos a levantado al poder de m igual al levantado al poder de n. Entonces m es igual a n, significa que si las bases son iguales y son iguales el uno al otro, los exponentes deben también ser iguales. Así que podemos escribir 64 como 2 levantados a su propio poder. Podemos resolver esta ecuación sin utilizar logaritmos. Y si tenemos mucho tiempo para determinar si podemos escribir 64 como 2 levantados a su propio poder, a menudo es útil mirar la factorización principal. Vamos adelante y hagamos eso. 64 exactamente igual a 8 por 8, y 8 exactamente igual a 4 por 2. Bueno. 2 es primo, y por supuesto 4 es igual a 2 por 2. Aviso como 64 contiene 6 factores de 2. Lo que significa que podemos reescribir esta ecuación como 2 al poder de x igual 2 al poder de 6. Y como nuestras bases son iguales y estas son iguales entre otros, x debe ser igual a 6 que es nuestra solución. Mirando nuestro segundo ejemplo, aunque esto es en forma de fracción, vamos a ver si podemos escribir 81 como 3 levantados a su propio poder. De nuevo, en caso de que necesitemos, podemos escribir la factorización principal. 81 exactamente igual a 9 por 9, y por supuesto 9 exactamente igual a 3 por 3, así 81 exactamente igual a 3 al cuarto. Así que podemos escribir esto como 3 al poder de x igual 1 3 al poder de 4. Y ahora, podemos utilizar nuestras propiedades de los exponentes y mover esto al numerador. Recuerde, si hacemos esto, va a cambiar el signo del exponente. Entonces, ahora podemos escribir esto como 3 a la potencia de x igual 3 a la potencia de menos 4. Y otra vez, ahora que las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, así que x es igual a menos 4, ¿cuál es nuestra solución? Estaremos mirando varios más ejemplos, y puedes verlo en secuencia haciendo clic en el enlace en la esquina superior de la izquierda. Espero que hayas encontrado esto útil.